A hacer unas preguntas a Diana, Nadia, sobre el Renacimiento, que da clases de mate. Bueno, primera pregunta, ¿qué es el Renacimiento? A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. B. Es cuando se rompió la paradigma. C. Cuando el hombre intentó deshacerse de la religión. O D. Cuando la religión entró en una crisis. Okay. A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es cuando rompió la paradigmas, perdón. O C. Cuando el hombre intentó deshacerse de la religión. Okay. Oye, no puedo entrar aquí. Yo te la ayudo, profe. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? A. Aristóteles. B. Copérnico. C. William Shakespeare. D. Platón. ¿De cuáles, perdón? Deja la computadora un rato. De la literatura. De la literatura. ¿Cuáles eran las opciones? Aristóteles. B. Copérnico. C. William Shakespeare. D. Platón. Shakespeare. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? A. Narrador testigo. B. Narrador segunda persona. C. Narrador protagonista. O D. Narrador omnisciente. La B. Ok. Falta mucho porque tengo que empezar la... No, faltan dos preguntas más. ¿Quién logró manejar a la perfección los sentimientos, la pasión humana a la perfección? Bueno, lo hice otra vez. ¿Quién logró manejar a la perfección la pasión humana? A. Copérnico. B. Shakespeare. C. Aristóteles. O D. Platón. ¿Platón? Ok. Bueno, siguiente pregunta. En el texto se presenta. Sí, la última. En el texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia ya están envueltos en acciones que tienen que resolver. Está María, ciudadana de redacción o grandes escritores. Nos pregunta sobre el Renacimiento. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es el Renacimiento? Opción A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es cuando se rompió las paradojas, cuando el hombre intentó deshacerse de la religión o cuando la religión tenía una crisis. Ok, es cuando el hombre trató de deshacerse de la religión porque pensó que ya era más imitación, ¿no? O sea, la Edad Media era más religioso y ahora es más antropocentrista. Pluma. Ok, gracias. Bueno. Entonces, una pregunta. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? Bueno, gracias. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? Protagonista. Director de redacción. Bueno, ¿quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? ¿Qué? ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? Es del Renacimiento también. Pues estamos hablando de William Shakespeare o si es Da Vinci de la pintura. Opción 1. Sí. Copérnico, Shakespeare, Aristóteles o Platón. Shakespeare. En el texto se presentan a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia y están envueltos en acciones que tendrán que resolver. A. Los personajes. B. Narrador. C. Protagonista. O D. Autor. Los personajes. Okay. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a entrevistar a la profe.
Otra vez al principio, vamos a presentar la primera. Guadalupe Banderas. Ok, primera pregunta. ¿Qué es el Renacimiento? Es opción múltiple. A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es cuando rompió el par de digmas, cuando el hombre intenta deshacerse de la religión o cuando la religión entró a una crisis. Cuando la religión entró en una crisis. Ok, esa es tu primera respuesta. La siguiente pregunta. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? A. Aristóteles. B. Copérnico. C. William Shakespeare. O D. Platón. William Shakespeare. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? ¿Me debe un punto, profe? En primera persona. La respuesta. A ver las opciones. Las opciones: narrador, testigo, narrador en fuga de en segunda persona, narrador de protagonista o narrador omnisciente. Narrador de protagonista. La siguiente pregunta: ¿quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? A. Copérnico. B. Shakespeare. C. Aristóteles. D. Platón. Shakespeare. Grabo. Bueno, yo pregunto. Última pregunta. En un texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, ¿quiénes aparecen en la historia y están envueltos en acciones que tratan de resolverlas? A. Personajes. B. Narrador. C. Protagonista. O D. Autor. Protagonistas. Ok. ¿Qué es el Renacimiento? A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. B. Es cuando rompió la paradigma. C. Cuando el hombre intenta deshacerse de la religión. O D. Cuando la religión entró en una crisis. Esa es la etapa de transición. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? ¿Aristóteles, Copérnico, William Shakespeare o Platón? Pues la B. Sí. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? ¿Narrador testigo, narrador en segunda persona, narrador protagonista o narrador omnisciente? Protagonista. ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? ¿Copérnico, Shakespeare, Aristóteles o Platón? La B. La B, sí, creo que fallé. En el texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia y están envueltos en acciones que tendrán que resolver. Los personajes, el narrador, el protagonista o el autor. Los personajes. Ok, gracias. Renacimiento. A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. B. Es cuando rompió los paradigmas. C. Cuando el hombre intenta deshacerse de la religión. O D. Cuando la religión entró en una crisis. Sí. No puedo creerlo. Diga. La historia. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? A. Aristóteles. B. Copérnico. C. William Shakespeare o D. Platón. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? A. Narrador testigo. B. Narrador en segunda persona. C. Narrador protagonista o D. Narrador omnisciente. La B. ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? A. Copérnico. B. Shakespeare. ¿Qué es el Renacimiento?
A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. B. Es cuando rompió los paradigmas. C. Cuando el hombre intenta deshacerse de la religión. O D. Cuando la religión entró en una crisis. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? A. Aristóteles. B. Copérnico. C. William Shakespeare. O D. Plutón. Sí. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? A. Narrador testigo. B. Narrador en segunda persona. C. Narrador protagonista. O D. Narrador omnisciente. B. Sí. ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? A. Copérnico. B. Shakespeare. C. Aristóteles. O D. Plutón. B. Sí. En el texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia y están envueltos en la... ¿Qué es el Renacimiento? A. Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. B. Es cuando rompió los paradigmas. C. Cuando el hombre intenta deshacerse de la religión. O D. Cuando la religión entró a una crisis. Cuando pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. Sí, está bien. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? ¿Aristóteles, Copérnico, William Shakespeare o Platón? William Shakespeare. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? ¿Narrador testigo, narrador en segunda persona o narrador protagonista? Protagonista. ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la perfección? ¿Copérnico, Shakespeare, Aristóteles o Platón? William Shakespeare. En el texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia y están envueltos en acciones que tendrán que resolver. Personajes, narrador, protagonista o el autor. El autor. ¿Qué es el Renacimiento? Es la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es cuando se rompieron paradigmas, cuando el hombre intenta deshacerse de la religión o cuando la religión entró en una crisis. Entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿Qué personaje fue considerado uno de los escritores más importantes en la literatura? ¿Aristóteles, Copérnico, William Shakespeare o Platón? William Shakespeare. ¿Qué narrador es el que cuenta en primera persona su propia historia? ¿Narrador testigo, narrador en segunda persona, narrador protagonista o narrador omnisciente? Narrador protagonista. ¿Quién logró manejar las pasiones humanas a la precisión? ¿Copérnico, Shakespeare, Aristóteles o Platón? Shakespeare. En el texto se presenta a través de un narrador. Sin embargo, quienes aparecen en la historia y están envueltos en acciones que tienen que resolver. Los personajes.